en la cadena SER. Las noches de Ortega. Buenas noches, oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, también llamada Cadena SER. Hace muchos años, en España, vivía una mujer llamada Herminia que había aprendido a leer muy tarde, con 25 años. Le costaba leer, pero tenía una gran afición. Poco a poco fue aprendiendo sola y consiguió defenderse muy bien, pero no sabía qué libros leer. Un día fue a la biblioteca de su pueblo. Vivía en un pueblo muy pequeñito. Acudió allí y dijo, bueno, pues voy a coger un libro, cualquiera. Un libro para empezar a leer algo potente, algo serio, algo considerado relevante en la historia de la literatura. Ella antes había leído revistas, algún diario, había leído informaciones de sucesos, pero quería dar el paso. Y cuando llegó a la biblioteca, le dijo al bibliotecario: ¿qué libro me recomienda? El hombre no supo qué responderle porque, claro, cada persona tiene sus intereses y con solo mirarla no podía deducir qué libro era el que más le convenía. Así que le preguntó: ¿pero qué busca usted? ¿Novela? ¿Ensayo? ¿Qué es lo que busca? Y ella, pobrecita, respondió: Ay, no sé, pues un libro que sea hermoso, que sea bonito. El bibliotecario se quedó unos segundos en silencio y entonces le dijo: creo que ya sé qué libro darle. By the river, Rio Bravo. Esta historia transcurrió hace muchísimos años, por lo tanto es posible que olvide algunas cosas importantes, pero de verdad que lo esencial voy a intentar transmitirlo. Herminia le preguntó al bibliotecario: ¿y qué libro es ese que me recomienda? Y este le dijo: es uno de un escritor ruso que se llama Tolstoy. ¿Tolstoy? Sí, Tolstoy. ¿Y qué libro es? Se llama Guerra y Paz. No os podéis imaginar la ilusión con la que Herminia caminaba por la calle, con su libro en la mano. Qué contenta estoy, por Dios, de verdad. Se imaginaba leyéndolo, pasando lentamente las páginas. Qué ganas de leerlo. ¿De qué iría ese libro? Ay. El título era prometedor. Guerra y paz. Aceleró el paso, llegó a su casa, aquí estoy. Abrió la puerta y se tumbó en la cama a leer. Bien, desde ahora Génova y Luca no leía muy despacio, le costaban algunas palabras, pero poco a poco fue entrando en la historia hasta que se quedó completamente dormida. Y soñó con una playa, la playa a la que iba de niña, cuando no sabía leer y soñaba con poder hacerlo. Se veía a sí misma, con 7 años, enfrente del mar, leyendo a la vez cientos de libros. Gracias al inicio de la lectura de Guerra y Paz, ese sueño infantil se había cumplido. Herminia se levantó a las 8 de la mañana. Y por supuesto, lo primero que hizo fue seguir leyendo el libro. Vamos a ver. Había leído unas 7 páginas más o menos. Y siguió leyendo. Pero, de repente, Dios mío, algo empezó a no gustarle. La descripción que hacía Tolstoy de la guerra en Guerra y Paz era demasiado violenta para ella. esto es horroroso. Intentó seguir leyendo, pero no pudo. Dios mío, no. Aquello era demasiado. Es horroroso. Cadáveres, mutilaciones, sangre, y cerró el libro. Herminia, no os lo había dicho antes, trabajaba como dependienta en una mercería. Cogía cada mañana un tren,
e iba hasta su puesto de trabajo. Aquella mañana se llevó el libro porque pensó que esa parte de guerra duraría poco. Allí tranquilamente, mientras los otros viajeros miraban por la ventana, Herminia le dio una segunda oportunidad al libro. Venga, voy a leer. Se saltó un par de páginas de guerra No, esto fuera. y de repente volvió luminosa la paz. Menos mal. Y Herminia disfrutaba leyendo de nuevo esas escenas de sosiego. Esto sí me gusta, esto sí, ¿ves? Le encantaba. Oh, qué maravilla, de verdad. Y por un momento pensó, Ojalá no vuelva este hombre a describir la guerra. pero por desgracia, No. antes de que el tren llegara a su destino, No, por Dios, otra vez. apareció no. de nuevo la guerra. Y fue entonces, en ese tren con destino a su trabajo, cuando nuestra protagonista tuvo la idea más extraña de su vida. Me voy a leer Guerra y Paz, sí. Pero... Solamente las partes de paz. y así lo hizo. Here she comes. You better watch your step. Cada día en el trabajo, Herminia, mientras esperaba que llegaran clientes, leía y leía, pero se saltaba de vez en cuando las partes de guerra. No, esto de mierda, esto fuera, esto fuera. En 2 meses terminó el libro. Ya está. Bien. Fue a la biblioteca y le dijo al bibliotecario: Tome, ya he leído el libro, gracias. ¿Le ha gustado, señora? Sí, sí, muy hermoso. ¿Quiere otro libro? y eligió otro libro. Sí, por favor, dime. Lo leyó, le gustó, volvió a la biblioteca, pidió otro. A ver qué me llevo hoy. Y así durante años, gracias a esas visitas a la biblioteca, Herminia adquirió cierta cultura. Hasta que un buen día, cuando estaba en el tren camino de su trabajo, vio a alguien que cambiaría su vida. Ahí estaba. Tendría unos 70 años. No apartaba la mirada del libro que estaba leyendo. Qué elegante este hombre. Herminia, por curiosidad, miró la portada y vio que era Guerra y Paz. Dios mío. Y recordó la época en la que ella empezó a leerlo. Ay, Y sintió escalofríos al recordar también Uf. aquellas partes Ay, Dios. espantosas de guerra que Tolstoy tan bien había descrito. ¿le pasará lo mismo a este hombre? Pensó Herminia. ¿Y si se lo pregunto? Era demasiado atrevido, pero acostumbrada a leer novelas en las que todo era posible, se atrevió y se lo preguntó. Disculpe, caballero. Dígame. No me juzgue mal, pero no he podido evitar ver que está leyendo usted Guerra y Paz. Oh, sí, sí. Yo la leí hace unos años. Pues no me cuente el final. Parecía un hombre simpático y eso provocó que Herminia se atreviera a confesarle lo que le ocurrió a ella cuando lo leyó. ¿Sabe qué? Dígame. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuando leí Guerra y Paz, Sí. las partes de paz me gustaron muchísimo, muchísimo, pero las de guerra eran, no sé, eran demasiado violentas para mí, así que solamente me leí las partes de paz. El hombre se sorprendió mucho y dijo: Pero qué casualidad, señora, esto es increíble. No me diga que le pasa a usted lo mismo. No, no, todo lo contrario. Ah. Yo me estoy saltando las partes de paz. Solamente me estoy leyendo las partes de guerra. y rieron de lo que les ocurría y decidieron presentarse. Me llamo Herminia, por cierto, y disculpe, siga usted leyendo que no le quiero molestar. Yo me llamo Ramón y no se preocupe, no me ha molestado en absoluto. ¿Coge usted mucho este tren, señora? Sí, cada día para ir a trabajar. Yo una vez a la semana para ir a ver a mi nieto. Se despidieron, pero Herminia no pudo evitar la última broma. A que le cuento el final. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Herminia fue a trabajar aquel día un poco más feliz. All the way. El encuentro con Ramón le había alegrado el día. Con lo grande que es el mundo, pensó, y en el mismo vagón viajaban 2 personas que habían decidido saltarse las partes contrarias del mismo libro. Ella las de guerra y él las de paz. And the tallest tree. Herminia fue a su casa, se sentó en el sofá, Por fin. puso la radio buscando una emisora musical y disfrutó oyendo una bonita canción. As I walk along
Herminia empezó a recordar todos los libros que había leído después de Guerra y Paz y pensó que todos los había leído completos, sin saltarse nada. La única excepción fue Guerra y Paz, y empezó a pensar en todo lo que se había perdido por su miedo a las partes de guerra. Y entonces, mientras aún sonaba aquella canción, tuvo su segunda gran idea. ¿Y si yo le cuento a ese hombre del tren las partes de paz y él me cuenta a mí las partes de guerra? Pensó que de esa manera sería menos duro. Si ese señor le contaba con cariño las partes de guerra, seguro que no sería tan duro como leerlas directamente. Sí, eso haré. El próximo día que lo encuentre en el tren se lo voy a proponer. Desde ese momento Herminia subía al tren con más ilusión. La posibilidad de encontrar a Ramón le animaba el día. Pero pasaban los días y no lo encontraba. Vaya, ¿dónde se habrá metido este hombre? Recordó que le había dicho que cogía el tren una vez a la semana para ver a su nieto, así que antes o después lo encontraría. Cada vez que Herminia subía a ese tren, recorría andando todos los vagones para encontrarlo, pero A ver si está nada, aquí. no había manera. ¿Dónde está este hombre? En el por trabajo, Dios? nuestra protagonista estaba triste. Incluso se planteó la posibilidad de leer ella las partes de guerra, pero siempre desechaba la idea. No me atrevo, no. Hasta que un día, por fin, la suerte quiso que se encontrara con Ramón en el vagón del tren de cercanías. Ramón, qué ilusión encontrarle. Igualmente, señora, ¿sabe? He pensado mucho en usted. Aquello la halagó mucho. Muchas gracias, caballero. Yo también en usted. Dígame, ¿se ha terminado ya Guerra y Paz? Sí, pero solo las partes de guerra. Entonces, respirando hondo para atreverse, Herminia le propuso su plan. He pensado, señor Ramón, que podríamos quedar algún día usted y yo le cuento las partes de paz y usted me cuenta a mí, si lo considera oportuno, las partes de guerra. Es una idea excelente. Claro que sí, señora. Se intercambiaron los números de teléfono y quedaron para merendar el sábado a las 6 de la tarde. Los días pasaban súper lentos. Era tanta la ilusión que tenía Herminia para que llegara el sábado y para intercambiarse el contenido del libro, que parecía que el tiempo se había detenido. Nunca había transcurrido tan lentamente. Pero, como todo llega, es algo inevitable, el sábado también llegó y amaneció con un sol precioso. ¡Ay, Dios mío, por fin es sábado! Herminia no recordaba esa alegría por la llegada del sábado desde que era pequeña. Y por fin veré a Ramón. Se sorprendió ella misma de que su deseo fuera Uy. ver a Ramón más que enterarse de las partes no leídas de Guerra y Paz. Así que ella misma se corrigió al instante. Por fin me contarán las partes de guerra. Las 2 de la tarde, Faltan 3 horas. las 3, Ay, faltan 2 horas. las 4 Falta aún 1 hora. y por fin Ay, llegaron las 5. Quedaron en una cafetería. hola. Ella pidió un café con leche, Un café con leche, por y él favor. hizo lo mismo. Yo también pediré un Y café empezaron con a leche. contarse Bueno, Guerra y Paz. Voy a empezar con el- Primero ella le contó cosa la primera empieza parte con- de Paz. Bueno, es una descripción Y luego preciosa él, de una poco a poco y con mucho cariño y muchísimo tacto, para que ella no se asustara, le contó las partes de guerra. Y así iban alterándose, primero uno, después el otro, primero uno, después el otro, hasta que se hizo de noche. Uy, qué tarde se ha hecho. Se despidieron en la calle Bueno, y Ramón, quedaron en verse otro día para merendar. Ya para merendar. ¿de acuerdo? Lo que más le gustó a Herminia no era conocer el contenido completo de la novela de Tolstoy, no era conocer esas partes de guerra que ella por miedo no había leído. Lo que más le gustó era conocer a Ramón. Hablaron muchísimo aquella noche. Él era viudo y ella soltera, así que era inevitable que por la cabeza de nuestra protagonista
pasaran pensamientos románticos. ¿Cómo me gusta este hombre? ¡Qué elegancia! ¡Qué saber estar! ¡Y qué belleza física! Pero no sabía si ese sentimiento era o no correspondido. Lo que no sé es si yo a él le gustaré. Yo siempre he sido muy tonta para estas cosas. Nunca me he enterado de nada. Pasaron los días y Herminia seguía viendo a Ramón en el tren. Ella le recordó la promesa que se hicieron de quedar otro día para merendar. A ver si quedamos un día, Ramón. Así que quedaron en verse el próximo sábado. El próximo sábado nos vemos, venga. Volvieron a la cafetería, Hola. volvieron a hablar y Herminia se iba enamorando de Ramón como una niña. ¿Cómo me gusta este hombre, por Dios? Y por suerte Ramón también se enamoró de Herminia. Querida Herminia, no quisiera ser atrevido y disculpe si lo soy, pero no puedo evitar decirle que usted me gusta en tanto que mujer. Herminia se puso colorada como una niña. Dios bendito, y usted me gusta a mí como hombre. Y queridos oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, también llamada Cadena Ser, no hace falta que os diga que se casaron, Sí quiero. que la boda fue preciosa y que la ceremonia fue presidida por una enorme foto de León Tolstoy, el hombre que les había unido. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Si la boda fue bien, os he de decir que la convivencia entre ellos fue incluso mejor. Qué bien estoy. Bueno, al menos al principio. Ramón y Herminia se llevaban muy bien, era todo tan reciente, pero poco a poco empezaron los problemas. Ay, señor, no sé. Eso ocurrió cuando llevaban más o menos un año juntos. Ramón. Herminia llegó a pensar que simplemente les había unido la novela de Tolstoy y que una vez que se habían contado ya las partes no leídas, pues que ya no les quedaba nada. Ya no queda nada entre nosotros. La cosa fue de mal en peor. Oye, pues si no quieres ¿qué quieres que te Discusiones. Oye, ya está bien, no quiero, ya está. Aburrimiento, Ay, no sé, no aguanto más. hasta que un buen día Ramón, hemos de dejarlo. Pues lo dejamos, lo dejamos. los días después de la separación fueron horribles. Horribles para Herminia y también para Ramón. Y fueron espantosas las semanas posteriores y los meses y los años. De vez en cuando se encontraban en el tren y ni siquiera se saludaban. Qué triste. Era muy triste. Qué horror, qué horror. Herminia pasaba los días en casa sin salir. Ay, Hacía tiempo que se había jubilado y no tenía ilusión por nada. no tengo ilusión. Ni siquiera le apetecía leer. Es que ni leer quiero. Un día, mientras estaba en casa limpiando las estanterías, se encontró con el libro de Tolstoy, Mira. Con Guerra y Paz. Míralo. Después de leerlo en la biblioteca, decidió comprárselo y lo guardaba con cierto cariño porque ese libro le recordaba la unión con Ramón. Qué pena verlo. Mirándolo ahora, Ay, no sabía qué hacer, ¿qué hago con esto? si dejarlo donde estaba o tirarlo a la basura. No sé si tirarlo o qué. Pero hizo algo mucho mejor. ¿Y si lo leo? Volvió a Lo leerlo. voy a leer. Lo leía en casa y a veces salía a la calle. Se sentaba en un banco al sol y pasaba las páginas, saltándose también las partes de guerra. Esto no lo leo, ¿no? Y ahí volvió a echar de menos a Ramón. Ay, Ramón. Y entonces, mientras unos rayos de sol calentaban su cabello blanco, Ya lo tengo. tuvo Ya lo la tengo. tercera gran idea de su vida. Ya lo tengo. Decidió llamar por teléfono a Ramón para proponerle un plan que, si funcionaba, podría arreglar un matrimonio que se había roto. A ver si funciona eso. Mientras marcaba los números, temblaba de miedo por si él le contestaba mal o no quería hablar. A ver. Pero por suerte, Ay. la cosa no fue mal del todo. Dígame. Ramón, Sí. soy Herminia. Herminia, ¿cómo estás? Pues mira, ¿cómo quieres que esté? Pues aquí en la casa. ¿Y tú? Pues mira, en la casa también. Oye, escúchame. Dime. Se me ha ocurrido una cosa que te puede parecer una tontería, pero
Dime. Tenía tanto miedo Herminia a contárselo, a proponérselo. Se hundiría tanto si él le decía que no, que apenas podía pronunciar palabras. Es que, a ver, es que no sé ni cómo decírtelo, Ramón. Pero al final se atrevió a proponerle su plan, su gran plan. Vamos a ver. Dime. Lo que nos unió a ti y a mí fue guerra y paz. Exactamente. Nos unió que yo te contara una parte y tú a mí otra. Exactamente, sí. Y he estado pensando que hay muchos libros que podemos leer aparte. Leer aparte otros libros. Lo intentamos. Pero cuéntame mejor, ¿qué plan es ese? Y Herminia le contó su plan. Te cuento, Ramón. Había muchos Hay libros que muchos podían libros leerse que pueden a leerse medias, a medias, cada uno una parte, y luego contársela al otro. contársela al otro. Por ejemplo, Crimen y Castigo. Yo me leo las partes de crimen y tú las de castigo y nos las contamos. La pobre Herminia había hecho un listado de muchos libros así. Fortunata y Jacinta. Yo leo las partes de Fortunata y tú las de Jacinta y nos la contamos después. Aquella idea le gustó a Ramón. Él también echaba de menos la posibilidad de volver a experimentar aquella felicidad que tuvieron cuando se contaron Guerra y Paz. Me parece bien, Herminia. Así que Ramón aceptó. Venga, acepto. Y quedaron para verse como siempre lo hicieron al principio, El sábado, el próximo sábado a las 5 de la tarde. I'm free to be whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. Quedaron en la cafetería de siempre. Hola, Ramón. Ella pidió un café con leche Un café con leche, por y él favor. hizo lo mismo. Café con leche. Se miraron a los ojos como lo hicieron la primera vez, con esa ilusión por compartir cosas que uno no sabía y el otro sí. Ella le trajo una lista de libros Mira, te que traigo debían esta comprar lista para de leerlos libros cada uno en para su casa, comprar. cada uno una Para- parte, y se repartieron las tareas. Mira, el rojo y el negro de Stendhal. Yo me leo el rojo y tú el negro. Perfecto, muy bien. Romeo y Julieta. Las partes de Julieta las leo yo y tú las de Romeo y luego nos lo contamos. Perfecto. Orgullo y prejuicio. Yo me leo las de orgullo y tú las de prejuicio. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, sí. Estaban tan concentrados y tan contentos que daba gloria verlos. El príncipe y el mendigo. Yo, si te parece bien, me leo las partes de príncipe Muy bien. y tú las de mendigo, ¿vale? Vale. Herminia, ciertamente, había hecho un trabajo extraordinario. El viejo y el mar. ¿Me dejas a mí leer el mar y tú te lees el viejo? Venga, vale. Parecía que las cosas estaban a punto de arreglarse entre ellos. Ojalá fuera así. El ser y la nada, de Sartre. Yo me leo el ser y tú te lees la nada. Perfectamente. Historia de dos ciudades. Venga, que cada uno se lea la historia de una ciudad y luego nos las intercambiamos, ¿eh? She's heading for the bedroom chair. It's just another day. Para dar tiempo a leer todos los libros, Ramón y Herminia se dieron un año. En un año tendrían que volver a quedar para contarse las partes que uno no había leído de los libros seleccionados. The office where the papers grow, she takes a break. Y pasó el año, y volvieron a quedar, y eligieron, como no, esa cafetería. Bueno, Ramón, Bueno. qué alegría verte. ¿Te has leído todos los libros? Todos. ¿Por cuál empezamos? Por orgullo y prejuicio, ¿te parece bien? Venga, orgullo y prejuicio. Venga, cuéntame tu parte. Bueno, como tú te leíste lo de orgullo, yo te voy a contar lo de prejuicio. Mira, la cosa... Y así estuvieron hasta que se hizo de noche. La lista de libros fue interminable. Se contaron todas las partes que uno no había leído. Primero uno, luego el otro, y el brillo de sus ojos iba aumentando, y volvió a aparecer aquello que surgió cuando se intercambiaron las partes de Guerra y Paz. El rojo y el negro, Fortunata y Jacinta, Romeo y Julieta, el ser y la nada. Qué hermoso era leer libros a medias y contárselo luego. De nuevo estuvieron hasta que se hizo de noche. De nuevo volvieron a enamorarse y de nuevo volvieron a estar juntos. A veces en casa les invadía la duda. ¿Hasta cuándo podrían estar así, contándose partes de libros? Por suerte, había muchos. Platero y yo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sentido y sensibilidad,
Narciso y Goulmundo, Groucho y yo, Cañas y Barro. Qué bonito fue leer las partes de Cañas y que el otro leyera las partes de Barro y luego contárselo. El ruiseñor y la rosa. Qué hermoso fue leer, ella el ruiseñor y él la rosa. Los gozos y las sombras. Ella eligió leer los gozos y le tocó al pobre Ramón leer las sombras. Cándido o el optimismo. Marco Antonio y Cleopatra. Rimas y leyendas. Ella eligió las rimas, él las leyendas. Gargantúa y Pantagruel. Tantos libros que pudieron leer a medias. My huckleberry friend, Moon. Ramón murió el año pasado. Habían terminado de leer El maestro y Margarita. Ella las partes del maestro, él las de Margarita, pero jamás él pudo contárselo a ella. En la actualidad Herminia vive sola, leyendo mitades de libros y echando de menos a Ramón. Ahora mismo Herminia está muy confusa, pero que muy confusa. Acaba de comprarse un libro de Vladimir Nabokov, Hada o el ardor, y no sabe si leerse Hada o leerse el ardor. Sea como sea, echará de menos a Ramón para que le cuente la otra parte. Ramón no volverá, pero yo sí lo haré. Será el viernes que viene aquí, a la antena de la Sociedad Española de Radiodifusión, también llamada Cadena Ser. Se encenderá la luz roja de este estudio y aquí estaré yo para contaros cualquier cosa. Abrigaos que hace mucho frío y hasta el viernes que viene. Las noches de Ortega, Cadena Ser. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. I
cheer. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.